Escribiste Tilcar 86, ¿qué te dejó? Es una historia, digamos, conocida, porque imagino que estando ahí, no sé, charlando con protagonistas, se conoce aún más de algo que creo que sigue en ese mito bilardeano todavía que no se ha descubierto del todo, ¿no? Sí, es una historia increíble. Todos conocemos quizás el asunto de la Virgen o la promesa o no promesa y la maldición o no maldición. En Tilcara se ofenden cuando se habla de maldición porque dicen que la Virgen no maldice. Y está bien, me Ujú. gusta que hagan esa distinción porque le quitan un poco la locura a esto, ¿no? Pero hay toda una historia increíble que tiene que ver con la propia estadía, que fueron 10 días. Yo quise investigar más eso que lo otro porque lo otro, lo de la Virgen, ya es conocido. Si bien yo intenté responder una pregunta que estaba en el aire, que era ¿cuándo comenzó a hacerse público este asunto de la Virgen? No fue inmediatamente después del 86. Vos le preguntás a cualquiera, no sé, a tus viejos, ¿me entendés? A gente de otra generación, de los que vivieron el Ujú. Mundial, lo vieron por la tele, todo, y nadie sabía esa historia. No es que Argentina ganó a fines de junio, le ganó a Alemania y al otro día ya se está hablando, no, tienen que volver a Tilcara a agradecer a la Virgen. Esto pasaron muchos años, según lo que investigué yo, 20, hasta que en el 2006 recién esto se empieza a conocer, pero antes de eso estuvo esa estadía que fue increíble, ¿no? Una preparación para un mundial en una cancha de tierra que no tenía alambrados al lado de Ujú. una ruta. Imagínate eso, Javi, hoy sería imposible, ¿no? Con la escaloneta. ¿Cuánto duraría Messi en una cancha sin alambrado? 10 segundos hasta que la gente se le tira encima y le pide fotos en un lugar que tenía un pueblo tenía un solo teléfono, que se tenían que turnar para bañarse porque el agua caliente salía de a tandas, jugando más de 2000 metros de altura, picados contra equipitos de la zona. Una historia surrealista, tiene todo lo que a un narrador le gusta, ¿no? Una historia que parece increíble, pero es real, protagonistas conocidos, Fulvito, que es un poco de la cultura popular, Ujú. la mística de la religión y un final feliz, porque esto termina con México. La preparación en Tilcara, ese kilómetro cero de la preparación de ese año, fue en enero del 86, es cuando Bilardo, después de un 85 muy Ujú. traumático, con esa clasificación accidental, el gol de Pasarela con Gareca, después la pelea de Bilardo con Pasarela, más a fin de año, que eso generó también un conflicto interno. El 85 fue muy, muy traumático. Y en el 86 Bilardo decide resetear y arranca de vuelta, convoca a los jugadores que él quiere. Y bueno, esto empieza a Tilcara y termina en México. Así que a mí me sorprendió que nadie le haya contado la historia con Ujú. esa profundidad. Y bueno, como nadie lo hizo, dije, bueno, voy a contarla yo. Sintéticamente, ¿cómo es de llevar esa historia al papel? Porque bueno, imagino que hay un gran laburo, le has puesto el cuerpo a todo eso, digo, pero ¿cómo es ese proceso de la idea, llevarla a la transformación de un libro? Me pareció bueno empezar la historia donde termina, que es en México. La Ujú. historia empieza en diciembre del 85, sorteo del Mundial, que es en México, Distrito Federal, que es donde Bilardo ahí termina de entender el problema, me parece que de la altura y de la urgencia de tener que prepararse, o prepararse no, en realidad lograr que los jugadores le pierdan el miedo a la altura, porque la preparación sería inmediatamente anterior a viajar a México, por esto fue 6 meses antes de viajar a México. Y también él quería ver cómo respondían los distintos organismos a los efectos de la altura, por eso llevó un equipo médico y Ujú. fierrísimo. Así que bueno, empecé de ahí, que es un poco donde empiezan los mundiales para nosotros, ¿no? Cuando se hace el Sí. sorteo y sabemos cuáles van a ser los rivales de la selección de la que somos hinchas. Por ahí empezó la cosa. Y después, bueno, empezar como a unir piezas, jugué mucho, fue muy lúdico. No es una historia que va avanzando cronológicamente, va de atrás para adelante, digo, empieza con el sorteo, después hablo del equipo fantasma, que fue otra experiencia preparatoria en Tilcara en el año 73, Sí, antes de otra 73 en las eliminatoria. eliminatorias para Alemania. Exactamente, que bueno, fue un desastre esa preparación, un desastre. Entonces, bueno, un poco generar eso para después valorar el éxito de esta otra experiencia. Después me fui al año 85 con todo este contexto que te conté, bueno, un pupi de vuelta, hablando del momento de los jugadores, ¿no? Tenías desde Bocini, que era ya una leyenda del Ujú. fútbol argentino, pero nunca ha habido un mundial. Hasta el Vichy Borghi, que 3 semanas antes Sí, había jugado ese partido contra la con Juventus, ¿no? Juventus. Así que un poco ahí, jugando, y son 14 capítulos, y me guardé solamente el último para hablar de la Virgen, ¿no? El último. Dije, bueno, si te bancaste estos 13 capítulos contando la historia, listo. Vamos a hablar de la Virgen en el último. Quería que fuera un solo capítulo, porque bueno, también está bueno que la historia termine así, ¿no? Con una especie de halo místico, religioso, ¿no? El fútbol también es un acto de fe. Ujú. Totalmente, El que no totalmente. cree, el que no cree no lo termina de entender y piensa que son 22 boludos atrás de una pelota, como dicen muchos, ¿no? Sí.